Antes de iniciar, les recordamos que en caso de evacuación, el punto de reunión es el jardín en la parte frontal del instituto. Les solicitamos apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio por respeto a quienes nos acompañan. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida al Seminario Permanente de Metodologías Diversas que esta tarde presenta Explorando Territorios, primeros pasos en la investigación sociocultural. Esta tarde nos acompañan Cristina Fernanda Soto Esquer, Lisbeth Sotolongo Oviedo, Concepción del Carmen Gutiérrez Belueta, José María Guerra Osorio, Gilberto Reyes Morgan. También nos acompaña la doctora Ana Valeria Rodríguez Barriento, quien fungirá como moderadora. Les damos una cordial bienvenida a este espacio universitario. Para dar inicio a esta conversación, les cedo el espacio a la doctora Ana Valeria Rodríguez Barrientos. Buen día, muchas gracias. A nombre de la UABC, el ICMuseo y el Cuerpo Académico de Estudios Socioculturales, les damos la bienvenida a esta sesión del Seminario de Metodologías Diversas. Este seminario tiene como propósito brindar un espacio para el intercambio de experiencias en el uso y aplicación de enfoques, metodologías, métodos, instrumentos y estrategias diversas para la investigación en el campo de las ciencias sociales, con énfasis en el aporte potencial a los estudios socioculturales. El seminario está dirigido especialmente para estudiantes de posgrado e investigadores noveles, pero se espera que pueda ser de interés también para la reflexión epistemológica y genealógica de investigadores consolidados. Vamos a comenzar. Les recuerdo la dinámica. Cada quien tiene 15 minutos para realizar su presentación y lo haremos en el orden que aparece en el cartel. Les voy a avisar cuando les queden 5 minutos. Toca la participación de Cristina Soto Esquer. Adelante. Buenos días. Primeramente quiero agradecer el espacio, la invitación, y en esta ocasión aprovecho para compartirles algunas reflexiones preliminares sobre mi acercamiento al campo en el marco de mi tesis doctoral sobre apariencia encarnada en contextos burocráticos. En mi investigación, siguiente por favor, me interesa conocer cómo las mujeres que elaboran en las jerarquías gubernamentales están experimentando y consecuentemente resignificando su vestimenta, su corporalidad y su apariencia frente a las normas institucionales y códigos de género. En este caso, cuando hablo de apariencia encarnada, estoy rescatando el concepto de Dressed Embodiment de Chris Hesselbein y de N. Wessel y Wessinger de, creo que 2005. Y en este caso me estoy refiriendo a cómo es que el binomio de cuerpo-indumentario está operando como una práctica corporal, estética y afectiva que está sosteniendo las subjetividades femeninas y formas de agencia en espacios altamente institucionalizados como son las jerarquías gubernamentales. Como algunas personas que me conocen saben, este campo no me es precisamente ajeno. Yo trabajé algunos años en gobierno del Estado como funcionaria pública, mando medio. En ese sentido, yo conozco el interior de la burocracia y cómo la apariencia está mediando algunos términos de autoridad, de algunos capitales simbólicos. Sin embargo, pues hoy por hoy me estoy situando como investigadora y esta transición desde servidora pública hacia investigadora en el campo de los estudios socioculturales, en mi pasaje por el doctorado, ha sido mi primer desafío. La experiencia previa me está dando sensibilidades y también me permite hacer matices, pero pues también hay un ejercicio reflexivo en donde pues estoy sometiendo a exámenes los códigos que estoy proponiendo. En ese sentido también estoy asumiendo un compromiso político y académico en donde pues la idea es producir conocimiento que sea útil para las mujeres en el gobierno y también para el campo de los estudios socioculturales. Estoy
comprometida con cuidar el proceso con el consentimiento informado, la confidencialidad y reciprocidad, pero sobre todo sostener una mirada crítica considerando cómo está operando el género y la apariencia en lo gubernamental. Para mí, investigar no es neutral, la idea es estar actuando con responsabilidad, visibilizar las tensiones y proponer ideas que contribuyan a prácticas institucionales más justas. Pues mi experiencia en gobierno fue un poquito difícil. Siguiente. Entonces, pues principalmente aún no he iniciado con la metodología, con las entrevistas y este tipo de cosas en activo. Esa es una de las cosas que estoy proponiendo hacer, las entrevistas. Sin embargo, pues ya estoy notando algunos desafíos. Principalmente el tema de jerarquías, formalidades y desconfianzas. Pues el campo burocrático no está precisamente abierto al escrutinio académico. Depende mucho de gatekeepers, de protocolos, de los tiempos en donde estas mujeres tengan espacio para recibirme. Entonces, de alguna forma eso está mediando mi acceso. Entonces, justo en esta etapa estoy priorizando construir confianza con ellas, sobre todo con quienes ya he tenido acercamientos. Les explico los objetivos, les aseguro la confidencialidad y pues estoy planteando esta relación de reciprocidad, porque son mujeres, la mayoría con las que ya tuve algún acercamiento, si bien laboral o una relación personal, y que yo ya las conozco hasta cierto grado. También en ese sentido hay un reto simbólico y afectivo. Cuando me acerco y les explico los objetivos, usualmente hay muchas ambigüedades o incertidumbres. Me preguntan, y eso me dicen, yo no soy jefa, eso de qué tal, de qué va. Me preguntan también mucho sobre, yo no soy una persona que ellas consideran que se vista bien o que tengan mucho estilo, entonces pues consideran que su experiencia no es valiosa para términos de la investigación. Pues yo les explico que no se trata tanto del tema de su estilo, sino de cómo van mediando su apariencia. Me preguntan si las voy a grabar, me comentan que pues no tienen una jerarquía que consideren ellas importantes. Entonces, he notado que este es un campo afectivo, es la apariencia de las personas, es un campo vulnerable y está muy atravesado a la vergüenza, al miedo al juicio y la incomodidad. Entonces, pues yo les garantizo el anonimato, les ofrezco opciones que para ellas sean más cómodas y sobre todo pues sostener una escucha activa en donde ellas noten que a mí me interesa lo que ellas tienen por decir. Y pues tercero, también en la investigación estamos considerando a mujeres que tienen alta visibilidad en estos contextos gubernamentales, sobre todo en redes sociales. Un buen ejemplo es Mariana Rodríguez. Entonces, en ese sentido de las mujeres que manejan altas jerarquías gubernamentales con alta visibilidad en redes sociales, el desafío es doble. Por un lado es de acceso, porque pues la interacción está filtrada por sus equipos de comunicación, tener acceso a estas mujeres es muy difícil. Y por otro lado, pues hay cierto dimensión ética, porque los contenidos que ellas están produciendo están pensados para performatividades políticas, son contenidos curados. Entonces también yo estoy proponiendo tener en cuenta eso, ¿no? El tema de que no son estas imágenes como de su vida cotidiana, a pesar de que pues ellas lo presentan de esta forma. Siguiente. Y también hay algunas estrategias de aprendizajes éticos. Entonces, hacia estos retos he comenzado a tomar en cuenta esta situación. Como lo comentaba, centrándome en la confianza, en la escucha activa, con la idea de poder reducir las asimetrías, sobre todo considerando que estas mujeres pues, saben que yo estoy en un proceso académico, ese tipo de cosas, y de repente he notado que hay mucho, como les comentaba, de esa situación en donde creen que lo que ellas pueden contar no es valioso. Entonces mi intención es cuidar el bienestar emocional de estas personas para producir relatos más
honestos, a pesar de que pues no, ellos saben que no soy psicóloga, que el tema es que me platiquen un poco de su experiencia. Y pues para mí, ¿esto qué significa? Tener objetivos claros, sobre todo el lenguaje accesible. Hay algunas palabras, y ya me lo han comentado, ¿no?, que ellas no conocen, entonces pues o hay que cambiar las palabras o hay que explicarlo. Y también ofrecerles decisiones informadas de el lugar en donde se puede hacer, la fecha, ese tipo de cosas, ¿no? Adecuarme a sus opciones y pues explicar cómo se van a resguardar los datos, las grabaciones, permitir que ellas marquen el ritmo de la entrevista, permitirles pausas, evitar sobre todo pedir información que sea sensible, que sea innecesaria, y pues también garantizarles una revisión de transcripciones con derecho a matizar para pues, que se sientan más cómodas, ¿no?, en ese sentido, cuidando sus saberes, sus experiencias. Siguiente. Y el diseño metodológico, en este momento estoy proponiendo combinar tres estrategias de las entrevistas, o observación no participantes y referencias visuales, que esto es lo que estoy desarrollando en este momento y trata de cómo hacer de alguna forma análisis visual para las imágenes de las políticas influencers. Y ¿qué más? Siguiente. Entonces, aunque aún, como les comentaba, aún no he iniciado las entrevistas, estos contactos iniciales me han confirmado que los afectos están mediando el acceso y la producción del conocimiento. Entonces, también he propuesto o estoy considerando hacer entrevistas afectivas, ¿no?, en donde también se registren las atmósferas emocionales, los silencios, las risas, algunos desvíos temáticos, cambio de tono, sobre todo para orientar a ajustes finos al diseño y mi modo de relacionarme con el campo. Un poquito de las cosas que me han comentado, sobre todo en el primer acercamiento, es pues temas de algunas experiencias, ¿no?, temas de recursos limitados, ellas rotan pocas prendas que consideran básicas para sostener su imagen profesional, de repente un saco, algunos tacones, y pues, de alguna forma están ellas equilibrando el presupuesto, el tema de sus recursos con criterios de sobriedad y comodidad. Eso es de las cosas que más me han comentado, o también me han comentado sobre el tema de que pues, no consideran que se visten como que llaman la atención, ¿no?, que tienen mucho estilo, consideran que se visten de una forma sencilla, que no llaman la atención. Otra cosa que también lo han comentado pues, es que algunas de ellas andan en Levi's, andan en tenis porque trabajan mucho en campo. Entonces, pues, eso también les comento yo que es algo importante, ¿no?, el tema de cómo van menos formales también para generar estos acercamientos, que de hecho se refleja mucho en redes sociales, ¿no? Puedes ver cómo cuando las mujeres en alta jerarquía gubernamental con alta visibilidad en redes sociales están buscando estos momentos de cercanía, usualmente se visten más de una forma más sencilla, ¿no?, más práctica. Entonces, pues estos relatos que ellas me van dando también me dan pautas como de la negociación constante que las mujeres en las jerarquías gubernamentales o en los ámbitos gubernamentales están haciendo. Esta negociación entre sus recursos, sobre los usos que le dan a la ropa, los climas afectivos y sobre todo las expectativas que rondan alrededor. Y pues siguiente. Cierro con tres ideas, ¿no? En este momento para mí, o considero que antes de mi investigación está iniciando antes de ya entrarle al campo, con estos primeros acercamientos y esta construcción de confianza, dejarles claro qué es lo que estoy haciendo, para qué es y cómo usaré su información, que el campo es afectivo, que las emociones, los gestos y las percepciones están transformando la investigación. Cada vez que me acerco y comento algo, de repente el feedback que ellas me dan me hace regresar un poquito a mi guía de entrevistas y hacerle ajustes. Y pues que la teoría y la metodología se están retroalimentando. En cada dificultad metodológica que tengo, que la doctora Susana puede saberlas,
me recuerda que, como dice ella, la teoría es una caja de herramientas. Yo puedo regresar a mi teoría para ajustarla, para revisarla y pues replantearla con estos nuevos entendimientos. Y el diálogo que se sostiene entre la teoría y la metodología me ayuda para darle coherencia a mi proyecto. Y pues finalmente mi propuesta es observar esta apariencia o el binomio de cuerpo-indumentaria como un lugar de poder, afecto y negociación en donde pues las mujeres están jugándose su credibilidad y su autoridad y sobre todo su agencia en lo institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Es el turno de Lisbeth Sotolongo y te recuerdo tendrás 15 minutos a partir de que pongamos tu presentación. Un momento. ¿Ahora sí? Bien, en esta ocasión vengo a analizar algunos desafíos en torno al trabajo de campo de las comunidades y los contextos de estudio que he encontrado en mi investigación. En primer lugar, quisiera expresar que el objetivo de mi investigación es cómo el proceso migratorio, cómo el proceso de migración configura el discurso de migrantes cubanos residentes en Mexicali. En este caso, se precisa entender la experiencia de los participantes con énfasis en sus narrativas y en sus casos particulares. Además, quiero buscar significados y signos en estas experiencias. El proceso migratorio en Cuba ha marcado la experiencia de casi todos los núcleos familiares cubanos y es algo que ha caracterizado mucho los últimos 60 años de la historia de Cuba. Además, la principal fuente para obtener información en mi investigación es, por supuesto, el lenguaje oral, ya que estaré realizando entrevistas y quisiera recopilar historias de vida y experiencias de los cubanos residentes en Mexicali, en donde voy a centrar mi investigación. En primer lugar, mi posición como investigadora fue algo que me ha ayudado mucho a enfrentarme a esta investigación. Se interrelaciona con la experiencia de migrantes cubanos en Mexicali, porque deseaba buscar un tema, centrar mi investigación en un tema que yo también pudiera experimentar o sentirme desde cierto punto identificada. En primer lugar, soy una mujer cubana que se encuentra experimentando el contexto migratorio en Mexicali. Tengo puntos en contacto con miembros de la comunidad cubana. Nací en Cuba en el año 1995, en pleno periodo especial, época de una profunda crisis económica que sacudió al país, en especial después del derrumbe del campo socialista. Y mi generación ha lidiado con difíciles situaciones económicas, por lo que la migración se ha convertido en un proceso para aspirar a un futuro mejor o al menos tratar de salir de la isla. El caso, uno de los elementos más complejos es la periodización de la migración cubana, que hasta ahora se divide en 5 grandes olas migratorias y ha estado influida principalmente por la relación entre Cuba y los Estados Unidos. Sin embargo, la migración hacia México ha sido bastante notoria. En el caso de Cuba, la migración no solo se debe analizar como una decisión individual, sino como una estrategia individual, tal y como sostiene García Canclini. No es un hecho que se dé de forma aislada, sino que ya es una decisión que se va tomando, gestando desde el núcleo familiar, que abarca al principio a un miembro, pero luego se va extendiendo a los demás. La diáspora cubana no solo ha sido forzada por razones políticas a partir del establecimiento de la Revolución Cubana el 1 de enero del 59.
En esta primera ola migratoria, los cubanos migraban huyendo de la nueva forma de gobierno que se iba a establecer en Cuba, además de que muchos eran seguidores y defensores del gobierno de la tiranía de Manuel Fulgencio Batista. Otros lo hicieron por el temor de enfrentarse a la instauración de una república de carácter socialista, y la incertidumbre que eso generaba pues fomentó la salida del país de muchos cubanos. Y después en las posteriores olas migratorias, la migración se convirtió en una solución para escapar de las crisis económicas en las que se encontraba la isla, y esto ha provocado que se quiebren núcleos familiares cuyos miembros se han dispersado por diversas partes del mundo. Si bien un gran porcentaje de los que han salido de la isla han migrado hacia los Estados Unidos, varios países de Latinoamérica como México, Uruguay, Brasil y Argentina se han convertido en destinos con una fuerte presencia de cubanos. En cuanto a la metodología, en un principio consideraba que el análisis del discurso y el análisis conversacional podrían generar datos que garantizan un profundo análisis del discurso de migrantes cubanos en Mexicali. Sin embargo, a raíz de la propia inmersión en los estudios socioculturales, he reflexionado acerca de las múltiples interseccionalidades y subjetividades que transversalizan este proceso. Esta investigación es una oportunidad de recuperar todas estas narrativas de cubanos que se han visto forzados a salir del territorio nacional y asentarse en una nación tan inmensa como variada como es México, y donde muchos son capaces de fusionarse con un nuevo contexto o bien crear estrategias de supervivencia y rebeldía que se manifiestan a través del discurso. En cuanto a los principales desafíos, ¿cómo vincular esto con la migración cubana a México? Como estuve explicando, no es un fenómeno nuevo. La migración a México de cubanos que se han asentado en México se manifiesta desde el pasado siglo, donde en los años 1900 residían unos 2.715 cubanos, principalmente en zonas de Veracruz y Yucatán. Y este flujo migratorio aumentó según la situación de inestabilidad política en Cuba, que inició con la instauración de la República Neocolonial en 1902. Y en ámbitos de la música, debido al auge del bolero en México y la situación inestable en Cuba, aclamadas figuras como Rita Mortané, Benny Moré o Rosita Fornés alcanzaron un gran éxito en tierras mexicanas, mientras que otros como Amelia Aguilar y Damaso Pérez Prado se establecieron permanentemente. Esto coincidió con la época de oro del cine mexicano. Además, durante 1959, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, por múltiples motivos, representantes de la alta burguesía y miembros del gobierno de la tiranía de Miguel Fulgencio Batista, migraron a México en busca de asentarse definitivamente como tránsito hacia los Estados Unidos. Más recientemente, en la década de 1990, el flujo migratorio de cubanos hacia México experimentó un auge considerable en algunas de sus formas de manifestación, entre las que se encuentran matrimonios con mexicanos y la radicación de profesionales y artistas, y además con la flexibilización de las regulaciones migratorias impuestas en Cuba por el gobierno a partir de la década de los 90, el destino seleccionado por los migrantes hasta la fecha, que había estado orientado principalmente hacia los Estados Unidos, pues sufrió una variación. Además, a partir de la quinta ola migratoria, que está marcada por el 11 de julio del 2021, cuando el pueblo de Cuba se manifestó en contra de la situación provocada por los apagones, el colapso del sistema de salud, por la pandemia que fue más grave para nosotros en el 2021 que en el 2020. El gobierno estaba programando diferentes apagones y cortes energéticos de más de 18 horas, pues se manifestó el pueblo cubano de forma simultánea en toda la isla, y estos sucesos son conocidos como el 11 de julio.
lo cual dio inicio a la quinta ola migratoria y es la más grande registrada hasta la fecha. De acuerdo con la información aportada en el periodo comprendido entre enero y mayo del 2024, el Instituto Nacional de Migración registró un total de 1.393.683 personas extranjeras que transitaban en México en condición irregular, de los cuales proceden 177 países de los 5 continentes. De ellos, 27.404 son cubanos y la recopilación de estos datos fue una de las principales dificultades encontradas sobre todo. Por último, quisiera hablar del desafío que fue vincular la teoría con la experiencia práctica. En este complejo escenario de intercambio y la aproximación de los informantes y la necesidad de reavivar las experiencias que engloban el proceso de migración constituye uno de los principales retos. Cómo acercarse a esta comunidad, cómo comenzar a recopilar estas experiencias que además nos hacen definirnos como cubanos y cómo nos ha marcado el proceso de migración y todo lo que eso implica de dejar atrás las raíces y entonces a empezar un nuevo proceso de adaptación y de vinculación con una nueva tierra, una nueva cultura. El análisis del discurso como forma en la que se articula la identidad y el proceso migratorio y se exterioriza mediante el lenguaje, resulta un escenario interesante para abarcar las experiencias y los recursos para mostrar la identidad en medio de la asimilación o la resistencia. Y por último, este tipo de interacción social en contextos específicos constituye además un elemento de arraigo con la idea de un nosotros donde se construyó el individuo. Quisiera entonces resaltar la forma en la que la identidad como cubanos, de qué nos une, qué nos hace sentirnos más cubanos o no, se puede reforzar dentro del contexto migratorio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación de Concepción Gutiérrez. 15 minutos. ¿Se escucha? Sí. Ok. Ay, me siento muy chaparra. Sí. Ok. Buenas tardes a todos. Y este es mi tema de investigación. Tabasco tiene flor, descifrando la belleza de las flores del Edén. Para el seminario de Explorando Territorios, los primeros pasos en mi investigación, en la investigación cualitativa. Y pues a la siguiente. Okay. Dice, nací, crecí en las tierras de Tabasco, tomo pozol agrio, efectivamente, y sin azúcar, y me encanta el peje lagarto asado. Tengo 3 hermanos, tengo 3 hijos, son jóvenes adultos, y yo desde muy chica siempre participaba yo en el ballet folclórico de mi municipio, y entonces eso me hizo sentirme como muy identificada con toda esa cuestión del folclore de mi estado, ¿sí? Y pues no sé si sepan, pero a nosotros nos dicen chocos, los chocos tabasqueños, las chocas, y pues ahí nace mi inquietud. A mí siempre de joven me gustaba lo que era la política y andábamos ahí en la izquierda, y la verdad, sí. Y entonces eso fue lo que me fue haciendo acercarme un poco más a lo que es el anhelo pues de continuar preparándome, porque para mí representaba es algo muy importante continuar estudiando, no tanto por un título académico, sino también por demostrarme a mí y a mi familia, a mis hijos sobre todo, que pues estaba yo en un contexto donde no se podía, y pues ahorita me tuve que mover en mi mundo de cabeza para poder continuar, y es algo que pues no es sencillo, ¿verdad? No tengo familia acá, estamos al 100%
cambió todo, ¿no? La siguiente, por favor. Dice, mi investigación se titula Tabasco tiene flor, descifrando la belleza de las flores del Edén. Nace a partir de la necesidad personal de descifrar los sentidos, las relaciones de poder y política que da razón de ser al certamen de la flor Tabasco. Analizo este caso desde los estudios socioculturales, los cuales desde la transdisciplinariedad enfrentan el complejo fenómeno de estudio para reconocer la relación, nuevamente de recalcar, la política, el poder que existe en ese certamen. El título del proyecto pues hace alusión a una frase de un locutor muy conocido de allá de mi estado, el señor Jesús Torpey Andrade, que él siempre, cada que ganaba una concursante, decía, pues Tabasco tiene flor, ¿sí? Aunque él también decía que disfrute la indiada todo el evento, o sea, era un poco ahí medio sus comentarios. La siguiente. Dice, ese fue un gobernador del estado que mandó a hacer la estatua de la Choca. Ese personaje de acá es el arquitecto que eligió a esa joven de la blusa rayada para que ella fuera la que representara la estatua del estado, la mujer tabasqueña, la Choca tabasqueña, y ese pues es el prototipo de mujer que él encontró en la calle, ¿no? En un paseo que dio, porque a él se le asignó esa tarea, él siendo arquitecto y escultor. Entonces, el evento más importante en mi estado, pues fue como una especie de que el gobierno así se lo dispuso, se lo propuso, y pues en todos los niveles nos hacían o nos proponían concursos de folclore, de bailable y de todo eso, y nosotros siempre participábamos con la ilusión de ir al Parque La Choca a presentarnos, ¿sí? En los ballets. Más o menos así es la anécdota. La siguiente. Ese es, por ejemplo, el calendario de las actividades de este año, del 2025. Son los eventos a los que las señoritas asisten. Le llaman embajadoras, ¿sí? De cada municipio, son 17 municipios, y a ellas las citan y las llevan a las distintas regiones del estado, porque es por región. La región Chontalpa, Ríos, Sierra y Centro. Entonces, ahí están las fechas que todos nosotros año con año esperamos, y le han ido aumentando y le han ido puliendo y le han ido haciendo mucho mejor, ¿no? Cada vez más. La siguiente, por favor. Tabasco es una entidad que alberga una importante cantidad de población indígena y se reconoce la influencia principalmente en la música de los tamborileros, el traje típico tabasqueño, en la comida prehispánica que se consume como la icote en sangre, el pochitoque asado, el pichul, que se conoce popularmente como la pizza tabasqueña. Así muchas palabras en lengua chol que se utilizan en lo cotidiano, ¿no? Algunos rasgos y características indígenas que se han incorporado a la parafernalia del certamen destacan los escenarios muy elaborados y en los que se aprecian las creativas obras de los artesanos tabasqueños. Ahí les puedo comentar también de que las palabras más comunes, por ejemplo, el chichero, esa es la parte del… El chichero quiere decir las porras, la algarabía de la fiesta de la Flor Tabasco, y tú andas en la fiesta, entonces andas en el chichero. Son muchas cosas que se han ido integrando, ¿verdad? En la siguiente presentación, por favor. Aquí pues ya vemos la escultura de la mujer tabasqueña, ¿verdad? La Choca, la que el arquitecto inmortalizó ahí en el Parque La Choca. Y como pues ya no entrábamos en el Parque La Choca, pues ahora nos pasaron a la nave del Parque Tabasco, que pues todos dijimos que se llamara Chicoché, pero pues no, se cambió de… La siguiente, por favor. Ella actualmente es empleada de gobierno, le dieron su plaza. No ignoro si se preparó, si estudió o algo, pero ella ahí quedó. La siguiente, sí. Pues sí. Ok.
uno de los hallazgos así curiosos cuando de inicio que tuvimos la oportunidad con la doctora Clementina, que me motivó más, pues, fue ese hallazgo que no sé si se alcanza a mirar ahí, que dice, expresó que el jurado que pronunció el veredicto a la flor más bella de Tabasco de dicha feria ajustó sus consideraciones a cuestiones políticas, pues benefició a una jovencita teapaneca menos bella de las demás. Guay. Sí, entonces ese fue un hallazgo muy interesante. La siguiente, por favor. Que fue ella, es la que actualmente tiene, es la expresidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, que fue Flor Tabasco en 1984. Sí, y representó a Tabasco en 1990. La otra compañera de ella, o sea, las que han participado ahí tienen pues esa como que hacen una trayectoria. Sí, la siguiente, por favor. Ahí les explico, ¿no?, quién es Mónica Fernández. Y en la siguiente, si me la pones ahí, ella es ella. Sí, es la de 1984, pero algo bien interesante, como por ejemplo esos primeros hallazgos. La siguiente, por favor. Esta niña también es ex Flor Tabasco, es Fátima Bosch Fernández, sobrina directa de Mónica Fernández Balboa. Fue la noche que ganó la Miss, en la que solamente la felicitaron 4 personas, porque todas las demás flores se hicieron a un lado. No sé si alguien lo vio en la noticia. Estuvo bien interesante. Y en aquella imagen, fue cuando fue Flor Tabasco, fue la imagen que se divulgó de cuando ella ganó en el 2018. O sea que pues son familias, ¿verdad?, que vienen participando, y eso es lo interesante. Bueno, a mí me gustó mi tema por esas cuestiones, y pues ahí voy como la tortuguita, pero sí, me gusta. La siguiente, por favor. Los retos de la investigación pues son muchos, porque bueno, ahí escribo, dice, sin embargo, he enfrentado algunos retos de mis primeras impresiones. Estos se dieron en discusiones, debates y planteamientos en clases, porque me enfrenté a referentes teóricos de otras áreas de conocimiento muy distintas a las de mi formación, sumando a esto que los compañeros de clase pertenecen a campos disciplinarios distintos al mío, por lo que mis niveles de frustración y estrés pues son altos, y esto se suma a las condiciones laborales, familiares, de salud y hasta climatológicas, porque aquí en Mexicali me ha dado 3 veces golpe de calor, sí, y pues ya rebaso, casi llego a los 50 años de edad y pues me pega, ¿no? No es lo mismo. Bueno, siento yo que sí me está costando, pero pues ahí voy, muy animada. La siguiente, por favor. De los desafíos de acceso al campo. Dice, me interesa saber cómo las embajadoras y las flores Tabasco representan sus regiones, por lo que he indagado en las redes sociales como punto de partida para comprender la importancia del certamen de la flor en la construcción de la identidad tabasqueña. Entender por qué exaltan por medio de la belleza típica de la mujer tabasqueña. El certamen, por supuesto, me lleva a la discusión de qué es lo típico y lo tradicional para la comunidad donde está inmerso este fenómeno. Esto ha permitido que defina a las participantes del estudio, que son mujeres tabasqueñas que han participado en este certamen y que han sido o no galardonadas con la Flor de Oro. Pero sí me encantaría, por supuesto, entrevistar a alguna de las flores, pues, y embajadoras. Ese es mi objetivo, y en eso estoy trabajando. En las estrategias. Okay. Dice, estrategias y aprendizajes sobre las comunidades y contextos de estudio. Para el trabajo de campo considero realizar entrevistas y, por supuesto, la observación participante, donde se establezcan espacios seguros para todas las partes, y tengo claro que algunas entrevistas no podrán realizarse de manera presencial. Sin embargo, contemplo la posibilidad de realizarlas a distancia con el debido protocolo. Soy consciente de la conveniencia y tengo en mis consideraciones algunos conocidos y parientes que me puedan ayudar de alguna manera
para llevar a cabo esta actividad de forma profesional. En lo que es la vinculación, en la siguiente, por favor, entre la teoría y la experiencia práctica. En campo hay muchas cuestiones que me gustaría saber sobre estas mujeres, cuándo participaron, sus trayectorias familiares, su vida social y política, sus gustos personales, su preparación académica, sus gustos musicales, edades, características físicas. Me gustaría indagar acerca de las rutinas de belleza, si se tiñen el cabello de tonos más oscuros de su tono natural. Un paréntesis, por ejemplo, la que ahorita es la Miss México es una chica pelirroja, pero ella se tiñe el cabello de oscuro. Y también cuando fue Flor Tabasco, había una imagen en la que se le ve negro, muy, muy negro su cabello. Entonces, en el párrafo que dice, saber a cuánto ascendió el presupuesto municipal destinado para ellas como embajadoras de su municipio, eso también se me haría muy interesante conocerlo. También preguntarles qué requisitos se requieren para ser Flor Tabasco, de acuerdo a su experiencia. O sea, esto es lo que me gustaría indagar entre las ex embajadoras, ex flores. Sí, y con sus propias palabras me comenten por qué ganó quién y, o sea, qué edición haya ganado esa persona que participó. Que me explique por qué las demás no pudieron ser flores y su sentir respecto a las porras de los municipios y su influencia en los resultados de las elecciones. Son muchas preguntas que tengo ahí, que yo sé que pues no va a ser todo, pero pues algo que me dé la orientación, ¿no?, hacia esa vinculación. Pues es la última. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y pues cedo el micrófono a la persona que sigue. Muchas gracias. Gracias también porque se han acoplado al tiempo. Tenemos la participación de José María Guerra. Nada más permítanme tantito. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. Bien, buenos días. Gracias por… El micrófono, por favor. Pone más nervioso el micrófono. Sí, ok. A ver, ¿sí? ¿Así está? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, me gustaría pues iniciar esta participación, más que nada como compartiendo las experiencias de cómo ha sido esta incursión sobre el ejercicio de investigación y me gustaría también precisar 3 momentos de esta participación, que es reflexionar sobre los primeros acercamientos, sobre cuáles han sido, en segundo lugar, las estrategias que permiten interactuar con las personas colaboradoras y, en tercer lugar, pues cómo concebir la investigación a partir de estas reflexiones sobre el trabajo en campo, ¿no? Y de qué manera pues estamos incursionando en este campo que son los estudios culturales. Sobre todo, quisiera precisar que estos ensayos y estos cuestionamientos que hemos tenido en los seminarios, en las clases, permite sobre todo plantearme cuáles son los límites metodológicos enmarcados en mi formación disciplinaria. Yo me formé en sociología, después hice una maestría en historia, de la cual tampoco nos escapamos de los marcos disciplinares. Y por último, pues a mencionar también de las posibilidades de un ejercicio de reflexividad en el cual pues vinculo estas experiencias en las prácticas con las orientaciones de la investigación, ¿no? Y cuáles son los posibles frutos colaborativos de ello. Entonces, en torno a ello, pasemos al primer punto. Siguiente, por favor. Bueno, primeros acercamientos. Bueno, me gusta iniciar con esto.
Inicié en este tema, mi tema de investigación tiene que ver ahorita actualmente sobre las masculinidades fabriles en un proceso de desincorporación productiva hacia 1991, pero que en realidad se va tejiendo una idea o un marco de qué es esa masculinidad desde el asentamiento de la comunidad obrera del Sausal, precisamente en el barrio de Manchuria, que está allá abajito, y que su desarrollo, su asentamiento va a estar de la mano con el desarrollo de la empresa pesquera, quien bueno, el empresario con la mayor parte del capital era Abelardo L. Rodríguez. Hacia 1969 va a pasar al Estado mexicano. En 1988 se decreta la extinción de la paraestatal Propemex y en 91 se cierra, ¿no? Entonces, durante 3 generaciones vamos a tener a estas familias que se van desarrollando y que van construyendo un sentido de la vida en torno al trabajo y a la cultura del trabajo, ¿no? Que se extrapola más allá del espacio laboral hacia lo familiar y bueno, va generando también ciertas demandas en torno a qué se espera de un hombre en esa comunidad y con respecto a su posición en el trabajo, a su jerarquía, al lugar que ocupa en la jerarquía del escalafón, el sistema de distribución del trabajo y el papel que va a desempeñar en tanto sujeto productivo con las esferas familiares, sindicales y comunitarias, ¿no? Y bueno, en realidad yo inicié con este tema con la doctora Andrea Spears Kirkland, por ahí en 2011-12, cuando era su becario, después asistente. La extraño mucho, pero pues fue ella quien me invitó en su momento a consultar el archivo del Estado, parte del archivo que hay en la hemeroteca en el Mexicano, en Ensenada, y durante 5 años estuve haciendo esta recopilación. Posteriormente, pues el cuerpo académico de Sociedad de Gobierno 134 decide que ese acervo que se consultó y se recopiló pues pasara a mis manos, ¿no? Y con ello hemos estado trabajando. Y en este momento pues comentar también que para el segundo momento en el que me voy desarrollando en el tema, en el proceso de la maestría, pues empezamos a trabajar más que nada en contactar a las personas. De alguna manera ya ubicaba algunos apellidos, Ensenada es muy pequeño, todos nos conocemos, entonces algunos apellidos ya son muy familiares, pero es a través de la página Recuerdos Imborrables de la Pesquera del Pacífico, que actualmente tiene cerca de 3.644 miembros, entre descendientes y familiares que se consideran fundadoras de El Sausal, quienes empezábamos a tener cierta interacción, ¿no? Y entonces, ¿cómo han sido estas interacciones? Pues compartí precisamente esos materiales en la página de Facebook, iba registrando también quiénes eran las personas que más interactuaban, si eran descendientes directos, cuándo habían llegado y qué temas resultaban más atractivos para estas personas. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a adelantarnos otro más. Y bueno, esas son algunas capturas de esas interacciones en su momento. Y aquí pues compartía yo esas notas periodísticas que fui recopilando. Por ejemplo, he detectado que por ahí de 1970 en adelante las visitas de presidentes era constante como parte de su pre-campaña, campaña y bueno, ya como presidentes, ¿no? Y en torno a ello pues había toda una festividad que reforzaba el papel de los hombres al frente de pues la gestión de la vida en la comunidad y la gestión y negociación de los derechos con la empresa. También compartí estas actas son actas constitutivas de los miembros del sindicato. Todo esto fue también recopilado en el Archivo Histórico del Estado de Baja California. Algunas del Fondo de Gobierno del Estado, sección Comercio, Trabajo e Industria, y están fichados entre 1952 y 1969. Entonces, lo importante de ahí es, bueno, ir observando cuáles eran las familias que resultaban pues relacionadas con estas firmas y hacer todo un proceso de registro. Pasamos, si quieren, al enlace, por favor. Yo no sabía que estaba haciendo etnografía digital, yo solamente estaba registrando. Entonces, sinceramente, era lo que me interesaba, ¿no? Y ahí pues iba publicando fotografías que encontraba en los archivos, iba viendo quiénes participaban y generando tópicos, ¿no?, de los temas que se iban desarrollando. Entonces, pues ahora aquí con esto es hasta más recientemente
cuando hacemos esta lectura sobre Pink, que concibe pues este concepto de comunidad en los espacios que rebasan más allá de lo físico, ¿no? Y pensar la comunidad entonces como esos lazos que se tejen en las interacciones, en la emotividad, en los afectos. Y que generan sentido y precisamente dan a entender, contextualizan los conocimientos particulares respecto a las imágenes y las interacciones que se desarrollan. Entonces, pensemos a esta página de Facebook o el grupo de Facebook como una comunidad digital en el cual están las personas ahí interactuando dentro y fuera de la página, ¿no? Los comentarios pues van desembocando, ¿quieren regresemos tantito a la presentación? Ay, perdón por los saltos. Pues en estos comentarios pues van desembocando parte de esas experiencias que vivieron en las personas en torno a la pesquera. Y esos materiales gráficos del periódico El Mexicano pues retoman o tienen otro sentido más allá que la publicación del periódico El Mexicano. Y bueno, también en torno a ello, pensar en el cierre de la pesquera del Pacífico como un hecho, como un trauma colectivo, pudiéramos mencionarlo así, que va a poner un punto nodal en qué es la comunidad después de la pesquera, ¿no? Bueno, sin la pesquera. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, estrategias colaborativas. Comentábamos que en estos momentos, si bien nuestro proceso inicia con una consulta en archivos, posteriormente una relación a través de esta página de Facebook, fue hasta 2019, hasta 2022, cuando pues ya me voy a vivir al Sausal, y entonces estas personas con las que estoy dialogando en la página de Facebook, pues empiezo a tener contacto con ellas, ¿no? Y genero estos vínculos, ya podía ver quiénes son, platicar con ellas, y sobre todo, pues fue todo un proceso de construir esta confianza. Primero que nada, pues soy migrante, llego porque tengo un interés en el proceso de maestría, de sacar un producto de tesis, y tenía en una condición de pandemia rescatar, ¿no? Y precisamente esta condición de pandemia es la que de alguna manera pone en alerta a las personas mayores, a estos descendientes directos, a las familias fundadoras, ver la necesidad de ir inscribiendo o ir hablando de sus memorias. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, hacia 2025, en mayo de 2025, producto de estos años de estar colaborando con ellos, hemos estado desarrollando ya un taller, hicimos un primer taller al que nombramos Nuestra Historia en Comunidad, y en el cual pues formó parte de la necesidad de estas familias en hablar de su historia en el contexto de los primeros 100 años de fundación del Sausal, y como una forma alterna también de hacer otras actividades más allá de la agenda del gobierno municipal, ¿no? Pueden escanear los códigos QR. El primero es la invitación que hace uno de los personas pues más importantes que ha sido colaboradoras en el proceso, y en el segundo es Oralia Valdés, quien está narrando precisamente cómo era la fundación de Manchuria, y y si ya lo escanearon, vamos a pasar al siguiente. Y bueno, producto de esto y a través del apoyo de la doctora Clementina, que está con nosotros, y con esta fundación de Herencia Hispánica, hemos estado gestionando, se gestionó un escáner especializado para entonces empezar a armar un laboratorio de, ahorita se llama provisionalmente Laboratorio de Memoria y Archivo del Patrimonio Documental Comunitario, Lab Mapa Doc, y en torno a ello pues hemos estado empezando a construir estos archivos de memoria, ¿no? Voy a saltarme esta parte. Comentar también, si bien estamos trabajando en torno a la construcción de esta masculinidad sobre el trabajo fabril, hay que tener en cuenta lo que mencionan Berger y Galansinski, creo que así se pronuncia, sobre que los hombres raramente hablan de sus sentimientos, ¿no? Hablan a través del cuerpo.
Entonces, el hecho de construir estas historias de vida con una técnica de fotobiografía es lo que nos ha ayudado a entender, a reconstruir horizontalmente cuál es la historia de vida de estos hombres y también precisarlo en torno a los sentidos que tienen el cuerpo y la disciplina fabril en torno a las expectativas de su productividad. Y bueno, entonces, siguiente por favor. Siguiente. Y para ir cerrando, una vez más, esa es la técnica que utilizamos en fotobiografía. Y con esto hemos entonces articulado dos aspectos. En la parte horizontal, que reconstruimos la historia o el trayecto de vida de estos personas que están colaborando, esta es la de Átalo Crespo, pero también dotamos este sentido circular, que son los significados en torno a la fotografía. Una más, por favor. Esto es lo que nos comenta Átalo Crespo sobre su inserción laboral, una vez que reconstruye lo que significaba él pasar, dejar trunca la escuela primaria y pasar entonces a trabajar en la pesquera del Pacífico, ¿no? Bueno, una más, por favor. Y bueno, precisamente en estas experiencias de trabajar con fotografías, pues vemos también el sentido de socialización de ciertas prácticas como el deporte, otros espacios en los que están los hombres incrustados y que precisamente abordamos desde los afectos, las sensaciones y cómo esta visualidad en torno a las fotografías que circulan en las páginas y que atesoran en los archivos familiares, pues empiezan a ir rompiendo estas fronteras disciplinares sobre cómo trabajar con las narraciones geográficas. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de reflexiones, pues los aprendizajes que he tenido al ir incursionando es un poco como señala García Canclini, pensar los estudios culturales como un campo que invita a reconocer los conflictos disciplinares y contradictorios al construir un conocimiento situado. Y me refiero también un poco al pensamiento de Donna Haraway cuando menciona que la subjetividad no tiene que estar subordinada a lo que pensamos como unos marcos objetivos de la teoría, ¿no? Y pues con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Espero que quienes nos acompañan estén preparando sus preguntas porque después vamos a tener la opción de preguntas. Vamos a pasar con la presentación de Gilberto Reyes. Sí, buenas tardes, gracias por estar aquí. Aquí estoy mi director de tesis, ya me puse más nervioso, no, para broma. No, gracias doctora Susana, Valeria, compañeros, compañeras por esta invitación. Básicamente pues mi trabajo, y ahora sí ya aquí tengo todo anotado, sobre déjame ver mi PowerPoint, aquí está, ya lo abrí. Metodologías de identidad juvenil, política, resistencia en la escena local o escenas ya locales del rock en español en la frontera Mexicali, Valle Imperial. La siguiente. Bueno, voy a hablar sobre, primero, antes de nada, quiero dejaros saber de la temporalidad y el espacio que os voy a estar hablando en esta investigación. Voy a estar hablando sobre Mexicali, que es la capital. Ya sabemos qué es Mexicali, pero es la capital de Baja California y el Valle Imperial. Puse estas fotos, especialmente este esquema que te explica qué es lo fronterizo y transfronterizo, basado en las personas que cruzan diariamente y la persona de frontera, la persona que vive en la frontera pero no cruza constantemente. En la investigación voy a estar hablando de estos jóvenes que están cruzando constantemente para ser parte de la escena que estaba pasando en Mexicali y el Valle Imperial. Lo digo yo porque yo viví esa escena, yo estuve ahí y cruzaba a Mexicali a las tocadas, y me acuerdo que tenía amigos que vivían en Mexicali, tocaban en el centro, o vivían en Calexico y tocaban en Mexicali, ¿no? Entonces la temporalidad, y hay una foto del cruce de Garita, cómo se miraba a mediados de los 90 o inicios de los 90 hasta los 2000, ¿no? Que vemos atrás el símbolo del capitalismo del McDonald's, ¿no? Y la siguiente, por favor, Valeria. Mi interés en el tema, ¿no? La pregunta que me hizo la doctora Susana es ¿por qué me interesaba este tema, ¿no? ¿Qué tenía que ver este tema conmigo? Pues es mucho, es una tesis ahora sí muy personal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo viví esta época, yo estaba ya creciendo, yo soy del 82,
Ya para el 92 tenía 10 años y ya empecé a sentir estos cambios que estaban pasando en el mundo, la globalización, la caída del muro de Berlín, la globalización llegando en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y cuando empecé a estudiar historia, me empecé a topar cosas que me interesaban de joven y que por una razón no podía conectarlas, ¿no? Ya cuando estaba haciendo la maestría, trabajaba en el Chicano Resource Center en Fullerton y me topaba con varias fotos en los archivos. Le estaba comentando a Kristen esto, ¿no? Me topaba con fotos. En una foto que me topé es de la comunidad coreana protestando contra la 187 y atrás hay una foto del ZLN, un póster, viva el ZLN, con el subcomandante Marcos, ¿no? Entonces, ok, algo está pasando en ese tiempo. Y a la misma vez se hacían tocadas en Calexico, en Mexicali, pero también en el sur de California, a favor de la comunidad latina, chicana, ¿no? Y estamos viendo estos flyers, ¿no? Que me encontraba, ¿no? Con los símbolos, ¿no? Con el Che Guevara, con el símbolo de United Farm Workers, ¿no? Y vemos las bandas que van a tocar. Estamos viendo como que algo está pasando en los 90s en la frontera, en el sur de California, en Baja California. Estamos viendo bandas tocar como Fobia, por ejemplo, la banda Z, ¿no? O sea, Tierra, que es una banda que escuchaba mi papá, y Cultural Clash, que es un grupo de comediantes, y Dolores Huerta, que fue básicamente la fundadora de United Farm Workers. Entonces algo estaba pasando y vámonos a la siguiente. Entonces ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que había algo y la historia no me iba a ayudar a hacer estas conexiones. Entonces, bueno, los estudios socioculturales son los que me ayudaron a hacer esta conexión, en encontrar estos ejes, ¿no? Y en el camino me encontré estos ejes, ¿no? De identidad juvenil que me está ayudando a entender qué es la juventud, qué son los jóvenes, qué identidad se había en las escenas, ¿no? Porque estamos viendo estos flyers, estos fanzines del tiempo y algo estaba sucediendo que usaban casi los mismos símbolos, pero también había identidad, había varias escenas, pero todas las escenas compartían algo, ¿no? Estos espacios de ocio, probablemente, pero también el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de identidad, ¿qué hablamos? Vestimenta, lenguaje. Entonces, algo está pasando en esa década que yo lo viví, ¿no? Y pues estaba esta política y resistencia, ¿no? Porque, ¿qué estaba pasando? Estaba el movimiento del ZLN en Chiapas, en el sur de México, que este levantamiento fue por la globalización y por el TLC, que entró en vigor en enero del 94, que eso afectó el Valle Imperial y Valle Mexicali, la economía y la comunidad fue afectada. A la misma vez, este mismo año pasó la Proposición 187 en California, que fue una proposición para atacar a las comunidades inmigrantes latinos. Entonces algo estaba pasando, ¿verdad? Y yo como chavo de esa década, pues empecé a ver, pues, que me acuerdo de Radio Universidad, ahora UABC Radio, me acuerdo del Polín en Radio Bilingüe, me acuerdo que mi hermano me traía fanzines, algo estaba pasando y entonces empiezo a mirar estos medios, ¿no? A analizarlos, ¿no? Y por supuesto, cuando estoy hablando sobre este tema, esta investigación, voy a tener que hablar de frontera, porque pasó en la frontera la investigación. ¿Qué conceptos, qué autores voy a usar de fronteras? Pues Valenzuela Arce, ¿no? Se me olvidó el nombre del autor. Pero, ¿de qué me voy a referir frontera? ¿De quién voy a hablar cuando hablo de frontera? De estos jóvenes que cruzaban diariamente, ¿no? Los transfronterizos. ¿Y qué significa transfronterizos para ellos y para los autores? La siguiente, por favor, Valeria. Ándale, gracias. La que sigue es, por cierto, en el slide anterior, era una revista llamada El Papá del Huatzicol, del Wix, ándale, que era una revista de sátira política y de música, y que me encontré digitalmente, Mundo en Decadencia, de finales de los 80s, era un fanzine de Mexicali, muy, muy, muy informativo. Entonces, ¿qué metodologías voy a usar? Que fue la pregunta que me hizo la doctora Susana, ¿no? ¿Qué metodologías vas a usar cuando estés hablando de esta investigación? Pues historia, ¿no? Se cortó la palabra historia, pero puse una frase de una canción que me encanta de Caifanes, antes que no se olviden. Y voy a estar viendo, ya otra vez con Caifanes, no otra vez hoy. Pero que voy a estar analizando archivos municipales, estatales y nacionales.
Porque ahí voy a encontrar periódicos y archivos que me estén mencionando qué estaba pasando en el tiempo, qué era lo que estaba afectando a la comunidad, ¿no? Cuando esté hablando de frontera, voy a estar hablando de lo cotidiano, probablemente. Vamos a ver cómo esto cotidiano afectaba a estos jóvenes y estos movimientos, esas escenas, ¿no? Y archivo digital y archivo público o archivo personal. En este caso, ir con Julián a documentos PDF, a ir con Jorge Lear a ver estos archivos, ¿no? Y eso es lo que mi ADN de historiador va a hacer. Pero en la siguiente, Valeria. Y como historiador también me di cuenta que al mismo tiempo están pasando los mismos sucesos en América Latina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. Entonces voy a analizar también qué estaba pasando como para conectar que esto es algo global debido a la globalización que estaba sucediendo en esa década, ¿no? En los 90s. En Chile, aunque fue en el 88, se dio un efecto dominó en el rock chileno, empezó a ser más contestatario en el 88. En los 90 estaban estas tocadas contra Alberto Fujimori. En Colombia, los conciertos para la paz, ¿no? En Estados Unidos, el rock en español era visto como algo, quítate, no, el rock está en inglés. No, era algo como contestatario porque estos chavos que eran pochos, que no sabían casi nada de español, cantaban en español. ¿Por qué? Reconectar con su cultura, ¿no? Y lo vemos en estas tocadas, ¿no? Que vemos bandas quizás muy ya conocidas, pero vemos bandas de Los Ángeles tocando con Tijuana, ¿no? Y con los Red Hot Chili Peppers y con Fishbone, que son de la misma ciudad de Los Ángeles. La que sigue, por favor. Pero para esto tengo que usar historia oral, porque la historia no me va a hacer que conteste la pregunta de investigación. Que mi pregunta de investigación, aquí la tengo anotada, aquí está. Aquí, tengo tiempo. ¿Cómo la escena local, cómo las escenas del rock en español en la frontera Mexicali y Valle Imperial articuló formas de resistencia cultural frente a los procesos políticos y económicos de la década de los 90, como el zapatismo, la Proposición 87, el TLC, a través de las comunidades juveniles y medios alternativos, ¿verdad? Entonces, en la historia oral va a ser que hable con con las personas que vivieron en esa época y hacer que ellos me expliquen más básicamente qué se vivía en esos tiempos, qué entendían ellos con la escena local, ¿no? Con flyers, los flyers van a dar fuentes de primera fuente, pero la respuesta la van a dar las personas que voy a entrevistar, ¿no? Como el Polín, como Luis Hernández, como el Fax y otras personas más. La que sigue, por favor. Y para esto voy a tener que estar usando no quiero funcionar mi computadora. Ya está. Etnografía de la memoria, ¿no? Etnografía de la fotografía y de los recuerdos, ¿no? Hablar con las personas que voy a entrevistar y si me pueden compartir fotografías, qué chilo. Si no, ok. Recurrir a los archivos generales, a públicos, en internet, en Instagram, hablar con las comunidades, los jóvenes de ese entonces, hablar con ellos, ¿no? Y también recolectar fotografías de mi colección privada, que son pues las fotos que tomé de joven, bueno, ni tan joven, este es del 2015, pero me di cuenta que muchos de los espacios estaban desapareciendo y iba llegando de Los Ángeles y le empecé a tomar fotos a la discoteca Silvia, al café literario, donde eran los lugares, porque regresé de Los Ángeles y ya todo estaba cambiando, entonces tomé fotos, ¿no? De lo que ya no, del Mexicali que ya no existe, ¿no? Y usar la etnografía también de fotografía para ver si mis colaboradores puedan recordarse como que, ay, mira, encontré esta fotografía, ¿tú te acuerdas de esta tocada? ¿Sabes qué? Sí, o ¿sabes qué? No. Ok, pero ahí tengo una respuesta, ¿no? Y los problemas que voy a tener con esta investigación, casi no se ha hecho investigación sobre el rock mexicalense y del Valle Imperial. Sí existe, pero es muy leve. Entonces, no se va en profundidad, ¿no? Hay trabajo de Tijuana, hay trabajo de Ciudad Juárez, de Ciudad del Paso, ¿no? Paso con Ciudad Juárez, ¿no? Pero no hay de esta localidad. Entonces va a ser uno de los problemas, entonces voy a tener que juntar información y recurrir o depender, ya se me iba a salir la pochada, ¿no? Depender de mis colaboradores, pero
Pues eso es todo. Vamos corto de tiempo, entonces ahí concluyo. Gracias. Pues muchísimas gracias por acomodarse al tiempo. Pasamos el micrófono a quien tenga alguna pregunta para nuestros ponentes estrellas del día de hoy. Nuestros. Las preguntas son gratis. Adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón. Bueno, primeramente, pues muchas gracias. Me parece que es un ejercicio pues muy interesante. No recuerdo si son primero, segundo, tercer semestre, cuarto, no estoy seguro. Tercer semestre. Entonces, obviamente ya se va viendo una maduración, ¿no?, en el proceso del ejercicio de la investigación. Y más bien mi pregunta ahorita iba enfocada a… Bueno, entiendo que cada uno tiene un perfil muy diferente. Entonces, por ejemplo, me ha tocado coincidir que Gilberto a veces nos dice, oye, pásale el contacto de esta persona como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en este caso, generar esa red entre ustedes? O sea, ¿cómo lo han hecho? A partir, bueno, lo entiendo porque pues muchas veces se puede abrir un grupo de WhatsApp y ahí se hace un banco de información. Sin embargo, ¿cuál ha sido el reto incluso para poder entenderse? Porque pues todos hablamos español, pero por lo que entiendo es un español que incluso va de forma variante, ¿no? Entonces, se lleva mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido este ejercicio de interacción entre ustedes? ¿Se ha hecho difícil entender o hasta cierto punto frustrante o de repente, ¿no? Pero no en mal sentido, sino a veces va encaminando esa línea, contemplando lo que mencionaban ahorita. Así que esa era mi primera inquietud. ¿A toda la mesa? Sí, quien quiera aportar. Pues para empezar somos de diferentes lugares, si te das cuenta, de Tabasco, de Cuba, el Pocho acá, Cachanilla y de Ensenada, ¿no? Entonces ahí empezamos con un problema de uso de palabras, ¿no? Y se nos fue, no difícil. La primera vez cuando nos conocimos como que estábamos, pero ya cuando el primer semestre lo sobrevivimos, creo que nos volvimos como… Después de las 12 casas de los Caballeros del Zodiaco, cuando se empezaron a unir más, ¿no? Entonces, algo así fue. Lo que yo sí miro, que este grupo, como que cada quien tiene diferentes metodologías o diferentes campos de estudios, ¿no? Y bien curada, porque ahí como, hey, encontré esto, te puede ayudar. O yo encontré este libro, ¿no? Y nos escuchamos. Y bueno, yo por persona, yo aprendo de política, pues aprendo mucho con Cristina, ¿no? De lenguaje con Cristina, de política con Conchi y de género con Guerra. Entonces estoy aprendiendo mucho, tanto así que lo uso en mis clases, se los plagio. Bueno, esa es mi respuesta, hermano. Bueno, gracias por venir. O sea, ¿alguien más? ¿Yo? Pues sin miedo, pues. El Vladimir es un compa, es carnalito. Yo diría que no. El tema como de cómo nos relacionamos a pesar de los distintos campos, no creo que haya sido un reto o una dificultad. Yo considero que muy por el contrario, eso es lo que tenemos de similitud, y nuestra relación a los estudios culturales también es de esa forma, no sé si igual de ajena, y hemos estado aprendiendo juntos en las mismas clases, con los mismos doctores. Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado mucho a comprendernos en el tema de que pues todos estamos teniendo nuestras primeras aproximaciones en el campo de los estudios culturales. De repente no todos entendemos de qué va. A veces Guerra es el que yo creo que es más cercano, ¿no? Sí. Él es el que maneja los términos con más soltura. Entonces yo creo que eso es lo que nos mantiene más cohesionados como grupo. Y pues digo, las dificultades regulares de las relaciones interpersonales, ¿no? De repente, pues no siempre vemos cara a cara, pero yo creo que de repente en las discusiones o en notar cómo alguno de los compañeros opina distinto, también nos ayuda a tener ejercicios de reflexividad, de decir, bueno, tal vez su opinión, que es distinta a la mía,
tiene algo que me pueda brindar para yo entender algo que no estaba considerando. Es lo que yo opinara al respecto. Pues nos gusta la fiesta, digo, no No. no salimos mucho, pero cuando salimos lo disfrutamos y eso ha ayudado también. No, eso no, Guerra. Eso no, Guerra, no, Sí. Gilberto, 0. Fuera. Bueno, más que un comentario, no se crean, no se crean. No, digo, me gusta mucho la pregunta que les hicieron, porque finalmente creo que hay muchos aspectos metodológicos que no reconocemos como metodológicos, ¿no? Porque no forman parte a lo mejor del instrumento con el que recolectamos datos o del método de análisis, pero que sin embargo son aspectos que nos van a hacer tomar decisiones respecto a qué ruta seguimos, ¿no? Y creo que la relación o la interacción que se tiene con un grupo en el posgrado también es algo muy importante que va a favorecer esos procesos metodológicos, ¿no? Ver en las interacciones cuando alguien expone y de repente, mira qué buena idea tuvo Guerra, ¿no? O ay, qué buena idea está presentando Liz, cómo está presentando también incluso el ver la presentación de otros. Creo que son elementos que como grupo se pueden compartir y que también se puede aprender de ellos, ¿no? Y quería pues agradecerles también por esto que nos comparten, porque hay una variedad de experiencias, ¿no? Obviamente muy distintas, pero creo que quienes hemos estudiado un posgrado podemos identificarnos con esos diferentes momentos, ¿no? Cómo elijo una teoría, cómo elijo un método, cómo me acerco a las personas para entrevistarlas, ¿no? Qué barreras hay entre mí y los otros. Aún, por ejemplo, nos decía Cris que a pesar de que ella forma parte en algún momento del grupo, así como muchos de ustedes, pues luego de pronto ya nos desidentificamos con esas mismas personas, ¿no? Entonces también esos son aspectos metodológicos que nos llevan a reflexionar cómo seguir en ese camino, ¿no? Y también creo que el ámbito de lo personal, ¿no? De qué nos lleva a una investigación, pues también es un aspecto metodológico que siempre se tiene que estar reflexionando, ¿no? Y examinando cómo estoy observando. Lo hemos platicado mucho con Gilberto, ¿no? Por ejemplo, esa pasión que sentimos por el rock, ¿no? Y de pronto que a lo mejor no nos deje ver ciertas cosas que están pasando en el campo, ¿no? Y ahí es donde también escuchar la voz del otro se vuelve, de las otras personas, o cómo las otras personas vivieron una experiencia de rock compartida, también se vuelve algo interesante para reflexionar, ¿no? Bueno, más allá de felicitarles y de comentarles eso, sí quería como preguntar, por ejemplo, en el caso de Guerra, que me llama mucho mucho la atención esto que nos presentas de la etnografía digital que estabas haciendo sin saber que la hacías. Mi pregunta es, en relación a toda esta información que estás manejando, ¿cuál es la política ética que tú estás utilizando? Por ejemplo, estas fotos que son de un archivo personal tuyo y que estás compartiendo, o sea, ¿cómo qué políticas estás siguiendo para compartir esta información o para leer también la información que las otras personas están compartiendo, ¿no? Porque finalmente se trata como de experiencias a veces que son íntimas respecto a la vida laboral o a la vida en un territorio específico, ¿no? O a la convivencia entre compañeros de trabajo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las políticas éticas que estás tú pensando para el manejo de esta información que finalmente no es una información nuestra, ¿no? Sino que proviene de otras fuentes, ¿no? Bueno, sí, okay. Bueno, pues me
Me gustaría decir que una carta de consentimiento firmado tampoco garantiza que todo lo que se expresa por parte de la persona esté de acuerdo a la persona en que se expresa en un proyecto de tesis. Esa sensación me quedó en el proyecto de maestría, ¿no? Lo que trabajé en el proyecto de maestría, que tenía que ver más con las mujeres en los procesos productivos y sus identidades de género, pues hablaban cuestiones sobre qué significaba negociar con sus esposos el hecho de salir a trabajar, y en ocasiones que ellas ganen más que sus propios esposos, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que, aunque tengas una carta de consentimiento privado, pues hay otras repercusiones más allá del producto de tesis. Al día de hoy creo que no sacaría o publicaría esta tesis en un libro, ¿no? A pesar de que ya en su momento fue compartido y demás, por la situación que implica hablar sobre las etapas de las mujeres en los aspectos reproductivos, en la salud, en la maternidad y demás, o otros dilemas que surgen en las cuestiones de relación de género, y más cuando ellas se convierten en proveedoras, ¿no? O jefas de familia. Sin embargo, ha sido la fotobiografía, darles la oportunidad a través de esta técnica en el que las personas dentro de sus álbumes familiares seleccionen ellas las fotografías con las que quieren platicar y hablar, como ha sido el caso de Átalo Crespo, la persona con la que he estado trabajando más. Y también pensar que en la práctica tiene un sentido reconstituyente de la persona. Mi intención este semestre sería poder traer a Átalo y a las otras personas con las que he estado colaborando para que vieran para compartirles a ustedes cómo hemos intercalado estas fotografías con las narrativas que ellas expresan, ¿no? Y en ese sentido, pues, pensar en esta dimensión reconstituyente de la historia de la persona y ubicarlo también en un nuevo contexto que es la desincorporación y posterior a la desincorporación, ¿no? Entonces creo que es ese ejercicio de procurar también atender, mejor dicho, de ser más, tener una escucha más atenta de lo que quieren expresar y cómo lo quieren expresar, puede ayudar a ir, pues, buscando estas alternativas. Creo que por ahí va, no lo sé. Gracias por sus exposiciones, bastante interesante ver el acercamiento metodológico que están utilizando. Esta pregunta iría más para Cristina. Entiendo que trabajas con burócratas, funcionarias públicas, y me preguntaba si habías pensado en la metodología establecer como un contrapunto para ver qué es específico de las funcionarias públicas, es decir, no sé, hablar con empresarias para decir, esto es distinto en las funcionarias públicas, o por ejemplo que trabajes dentro de las funcionarias públicas tener como variables así como profesionales, ¿no? Porque formar que puedan ser profesionales, me imagino que no se ha de vestir igual una antropóloga que una contadora, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y también si has pensado, digamos, luego es difícil operacionalizar las variables, sobre todo si trabajas como cuestiones muy subjetivas, pero si vas a tomar unas variables así en específicas que te ayuden a organizar metodológicamente tu investigación, que me parece muy interesante. Muchas gracias. Con sí hay no le llamaría comparación, pero sí hay un punto de diferencia, pero no es precisamente con empresarias, es con mujeres en jerarquías gubernamentales altas, con mucha visibilidad, sobre todo en el tema de redes sociales, plataformas sociodigitales, Mariana Rodríguez, Marina del Pilar, Andrea Chávez, este tipo de figuras. Y por otro lado están las mujeres que trabajan en las oficinas gubernamentales, en la burocracia. Por ahí va. Entonces sí hay como algún tipo de contraste, pero no es precisamente con mujeres de otras áreas, sino de las que están en otro nivel de la pirámide gubernamental. Por ahí va la idea. Y en el tema de la operacionalización, a nivel teórico-conceptual estoy presentando una propuesta de entender la apariencia encarnada o dressed embodiment,
con dimensiones. Una dimensión es práctica, otra dimensión es simbólica, estética performativa, y una dimensión afectiva. Entonces, por ahí va a ir el tema de las categorías. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta, no hablar, por favor. A veces siento que Gilberto y yo somos como un poco parecidos. Sí. Aquí ahora mi pregunta ya referente a a este primer acercamiento no metodológico es, por ejemplo, ahora ya que la Secretaría, es que ha cambiado otros nombres, ya no es CONACYT, CECIT y CONCHI, y luego la Secretaría de Investigación, me disculpo ahorita por el nombre, está un poquito largo para mí. La tía Ceci. En este sentido, por ejemplo, obviamente hay ciertas actividades que pues para algunos implica hacer una retribución social, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una plataforma en la que se puede socializar lo que están haciendo, ¿no? Obviamente pues a un nivel pues conversatorio, seminario, lo cual está genial. Pero, por ejemplo, si queremos trabajar en este nuevo sistema de que también queremos acercar a las nuevas juventudes a las próximas generaciones, por ejemplo, ¿cuál dentro de esto, porque todos están haciendo un ejercicio de investigación, han encontrado algunos de ustedes instrumentos o estrategias para poder facilitar este tipo de contenido que están realizando? Porque, por ejemplo, a veces es participación en radio y todo, pero hoy en día ya hay algunas interacciones en papers en donde el mismo autor está dialogando su propio trabajo, lo está leyendo, no recuerda la plataforma, pero en el caso de ustedes ya como este primer acercamiento, ya tienen esto como reto, o sea, ya están trabajando en socializarlo, pero ya no nada más en las plataformas que ofrece la institución como tal, sino ya ustedes como de manera de compromiso, ¿no? De investigadores sociales. Así ya mi pregunta, ¿no? ¿Cómo están haciendo ese ejercicio de socialización? No nada más desde la propia institución, sino ya como reto personal, tal vez. Te quiero compartir, ¿verdad? Lo que pasa que yo doy clases en secundaria y ya he estado pensando en cómo, y de hecho lo trabajo del diario con los muchachos. Entonces, cuando sí, en Mexicali, esa es otra historia. Bien, todo es historia aquí conmigo, yo no sé qué pasa. El caso es que con los jóvenes en la nueva escuela mexicana, ya ves que lo que trabajan es los conceptos de Freire, la pedagogía del oprimido. Entonces ellos lo que buscan es que uno incentive a los muchachos, no incentive, más bien prepare al joven para la vida, ¿no? Y le presente todos estos cuestionamientos de los análisis críticos que hacen los compañeros y que estamos haciendo, para que ellos aprendan a desarrollar sus habilidades en el contexto social, ¿sí? Entonces he estado planeando de que pues una serie de clases para que ellos, yo más bien adapte mi tema, pero a su nivel de ellos en secundaria, haciendo uso pues de los PDA que se manejan ahí, de los contenidos de los procesos de desarrollo de aprendizaje de los muchachos. Me interesa mucho uno de ellos, que es el de que los muchachos aprendan a tener criterio propio y autocríticos, sean autocríticos, porque hay otros criterios también, por ejemplo, que pueden utilizar los maestros o las carreras que tienen que ver con tecnología y así, de que los muchachos sean autoaprendizaje, pues desarrollen su habilidad de autoaprendizaje. En mi caso es de que sean críticos. Sí, y que tengan así se llama el PDA, el criterio. Entonces ahí es donde yo estoy trabajando en desarrollar unas pláticas, por decir un taller, en el que ellos trabajen esta cuestión de las identidades y sobre todo de que los muchachos incidan en la temática, la cuestión de los valores, la cuestión de los ¿cómo explicarte? Por ejemplo, ¿no? Los muchachos son muy violentos ahí en la escuela, son muy machistas, por decir, ¿no? Tienen esa cultura, ¿sí? Y aquí en la frontera me ha tocado que son muchachos diversos de distintos estados, de un montón de estados, o sus papás vinieron de fuera
Aquí prácticamente cachanillas no hay, muchachos. Si es un 50% es mucho de cachanilla originalmente, por decir así, y volvemos a la misma discusión, que es lo original, que es lo auténtico, que es lo típico. Entonces, en ese contexto, yo quiero desarrollar una serie de pláticas para dar un taller, para empezar en mi escuela, ¿no? Para poder aplicar todo esto, porque es sumamente interesante, no el concurso como tal, sino entender qué hay detrás de todo eso, pues eso que me interesa saber, las relaciones de poder, de política, de esa agenda que hay, de un montón de cuestiones que no veía yo, pero que ahora ya veo, ¿sí? Así podría, no sé si te colaboró, te sirvió de algo la respuesta. Bien, en mi caso también he estado reflexionando acerca de cómo divulgar la investigación que estoy haciendo y explicar acerca de Cuba, de qué es la migración cubana, qué somos dentro del mundo. Es una pregunta que me hacen diario. O sea, a diario yo tengo que explicar de dónde vengo, qué palabras utilizo, qué me ha gustado, cómo me ha adaptado, cómo ha sido mi experiencia aquí en Mexicali. Son preguntas y cuestionamientos que me hacen prácticamente todos los días. Entonces son pequeños ejercicios que estoy haciendo y me permiten reflexionar, bueno, cómo yo puedo expresar mi identidad como cubana, cómo puedo demostrar qué nos caracteriza, qué no, porque a veces nos confunden con otros países como República Dominicana, Puerto Rico y algunas zonas específicas de Colombia, qué nos hace diferentes. A veces me han preguntado hasta con qué países tiene frontera Cuba, o si Fidel Castro sigue vivo, o si sigue de presidente, y son elementos que me permiten ir pensando entonces qué puedo hacer para ir ubicando un poquito a Cuba dentro de Mexicali. No sé si responde un poco la pregunta. Pues, quiero comentar que, aprovechando que está aquí, sé que, por ejemplo, mi amiga Katia, que está aquí, gracias por haber venido, tienes talleres en el Infonavit, ¿no?, para el Día del Niño. Igual a veces, pues, como, no sé, estuviera curada, pues, cierta conexión con Katia del Infonavit y que puedan hacerse algo, pues, para el Día del Niño, ¿no? Con el colectivo que eres parte. No sé cómo ahí se podía como empezar una plática, un intercambio de ideas para que se haga estos, pues sí, conectándonos, ¿no? Ahora sí, las connections, como dicen, ¿no? Los networking, ándale. Modérense. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que soy egresada de aquí del doctorado. Actualmente estoy como investigadora postdoctoral, pero a mí me ha quedado como experiencia que tanto el instituto como la UABC tiene muchas opciones para que lleguemos al público en general. Por ejemplo, ahorita viene a mi memoria un ejemplo muy concreto, que es en la parte en el momento del año en el que se desarrolla la FIL. A nosotros como estudiantado nos preguntan si queremos proponer algún taller o si tenemos alguna actividad que queramos facilitar, ¿no?, para la juventud y para la niñez. Entonces, bueno, ese es solo un ejemplo muy concreto, ¿no? La mayoría de las actividades que se realizan, particularmente aquí en el instituto, están abiertas al público en general. Yo no puedo recordar una actividad que haya sido como exclusivamente para doctorantes, ¿no? O sea, tal vez quizá lo que yo pienso que podría como faltarnos un poquito desde esta parte como estudiantes, pero también a lo mejor como desde otros lugares institucionales, es hacer un poco más de promoción al respecto, ¿no? Pero yo conozco que muchos del estudiantado aquí, egresadas, egresados, y que actualmente
estudian aquí, así como el profesorado también, tiene vinculación con muchísimas universidades nacionales e internacionales, con el público en general y con, no sé, por ejemplo, programas de radio o actividades de otro tipo, incluso en televisión, incluso libros de divulgación, no solo científicos, etcétera, ¿no? Aquí en el instituto también tenemos un boletín mensual en el que se promueven actividades que van a suceder, a las que podemos involucrarnos con la comunidad en general, y también las actividades que quienes estamos como parte del instituto desarrollamos, ¿no? Entonces, probablemente nos hace falta como darle más difusión o algo así, ¿no? Y también reconozco que los grupos de trabajo o los cuerpos académicos tienen y tenemos estas dinámicas también como para tratar de hacer muchas más cosas, ¿no? Tal vez en determinados momentos o con temáticas más particulares a las líneas de investigación de cada docente que forma parte de estos cuerpos académicos, pero pienso que sí hay un compromiso hacia la difusión del trabajo que hacemos, ¿no? Y de lo que hacen, sobre todo el estudiantado, ¿no? Yo, en mi experiencia en otras instituciones donde hice algún otro posgrado, no había tanta como empuje, digamos, ¿no? Hacia, y no quiero hablar mal, estoy muy agradecida también, pero faltaba como este empuje, ¿no? De que el estudiantado estuviera en la primera línea, o de que pudiera alguien cuestionarnos, tal vez así como no confrontativamente, ¿no? Como sino más en diálogo y plenaria, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, entonces, gracias. Cerramos.